muy amable por la gentil invitación. Esta es la segunda vez que vengo a Bucaramanga. Muy agradecido, Fernando, por la gentil invitación y por estos 15 años. Y el tema que estaba programado era reflujo gastroesofágico. Vamos a tocar reflujo gastroesofágico en la tarde. Lo que he hecho es una pequeña inversión del orden de la presentación porque creo que vamos a contrastar un poco el efecto de lo que es estreñimiento con lo que estamos discutiendo ahora como término de diarrea. Indudablemente que confrontar el término de diarrea aguda versus crónica tiene una lógica en el análisis. Confrontar el término diarrea persistente con diarrea crónica, esto es un asunto mucho más difícil, implica mucha más implicancia epidemiológica y seguramente cuando analizamos el concepto deberíamos partir por esta imagen. Esta es una imagen característica que no sé si vivan ustedes acá en Bucaramanga o acá en Colombia, pero en comunidades pobres del Perú, un 30% de las comunidades pobres del Perú tienen estas imágenes y por tanto, cuando nos preguntamos qué porcentaje de la población del Perú tiene pobreza, es ese 30%, y cuántos de ellos tienen pobreza extrema, esta es la condición de pobreza extrema, indudablemente que lo que estamos abriendo es un panorama de trabajo en donde indudablemente el asunto de salud pública toma implicancia, nos aleja a los médicos del asunto de salud pública, no porque en realidad son otro tipo de expertos, pero acá viene la gran diferencia, que cuando usted enfrenta estas realidades, indudablemente que esta realidad va a confrontar el término de diarrea persistente en muchísimas oportunidades. Cuando usted discute frente a los expertos de OMS qué cosa es diarrea persistente, OMS le va diciendo simplemente chicos que tienen más de 15 días con diarrea, que probablemente no tengan una causa etiológica absolutamente reconocida, que afectan la oportunidad de crecer, que están implicadas algunas bacterias y que esta condición se llama diarrea persistente. Y cuando usted lleva a estos chicos a los hospitales, va encontrando que indudablemente lo que ocurre es un fenómeno epidemiológico grande. Países que vamos entrando en crisis económica, países que vamos entrando en términos de una frecuencia muy alta de HIV, países que vamos enfrentando circunstancias de guerra, circunstancias problemáticas políticamente, terminamos con esto y la diarrea persistente termina siendo un marcador de la realidad de un país. Un segundo término importante es que cuando las comunidades comienzan a llenarse de sarampión, es decir, yo no sé si verán en su país sarampión, pero en mi país, cuando comenzaban a ocurrir epidemias de sarampión, cuando yo comenzaba a hacer medicina, es que estas condiciones se hacían en peores y lo que ocurría es que nuestros hospitales se llenaban de chicos con diarrea persistente. Por tanto, hablar de diarrea persistente, hablar de diarrea crónica, cuando usted confronta los términos, hace que las cosas se pongan difíciles. Y la primera dificultad debería pasar porque usted reconozca en la imagen primera que les he presentado la diferencia que tendríamos que hacer. Uno es salud pública, otro es manejo de diarrea crónica en pacientes que tienen necesidades de manejo en el hospital. Por tanto, entonces, hablar de este término pasa por algunas dificultades. Y la siguiente dificultad que enfrentamos los gastroenterólogos es que nos han definido el término de diarrea crónica en términos numerarios de cantidad de días. Y nos dicen un chico que tiene diarrea crónica debiera tener más de 30 días de enfermedad y cuando usted enfrenta los 30 días y solo tiene 25, entonces no tiene una diarrea crónica, pero tiene que entender que probablemente existan una serie de otras condiciones que son implicantes para poder definir un paciente que tuviera dificultades en el manejo de la diarrea. Y lo que va a encontrar ustedes es que no tiene una definición absolutamente clara. Lo siguiente es que, ¿de qué discute usted? ¿Está hablando usted del número de las deposiciones? ¿Habla usted del número de días que el niño está pasando con diarrea? ¿Habla usted del cambio de las características de las deposiciones? ¿Habla del volumen fecal? ¿De qué habla usted cuando habla de diarrea crónica? Y lo cierto es que ese es el segundo término de dificultad. Muchos de estos niños ni siquiera vienen deshidratados a los hospitales, muchos de estos chicos ni siquiera necesitan un manejo hospitalario y por tanto hablar de diarrea crónica es un universo que el gastropediatra tiene que ayudar a definir y seguramente un manejo adecuado de esto fuera absolutamente importante. Lo cierto es que si usted trabaja en medicina comunitaria y maneja una historia como la primera que les presenté de estas diarreas, entre comillas, comunitarias, y que habla de diarrea persistente, o si usted trabaja en un hospital, y si trabaja en un hospital tiene que enfrentar la circunstancia de reconocer a estos chicos en las salas de emergencia o en las salas de hospitalización, son dos universos absolutamente diferentes, pero podrían encontrarse en algún momento y de ese encuentro es de lo que vamos a hablar en esta mañana.
Por tanto, entonces, cuando yo discuto acerca de un niño que maneja condiciones de diarrea crónica, la lógica es que yo deba discutir algoritmos de manejo. Y por cierto, hay láminas muy buenas que le van a presentar a usted cómo confrontar a un niño de diarrea crónica, primer término. Segundo, cuando este niño tiene menos de 1 año de edad. Es decir, ya no es tan fácil ahora solamente en el mundo de la pediatría hablar de diarrea crónica, porque usted tiene que enfrentar diarreas crónicas de niños mayores, de adolescentes, pero tiene que enfrentar también diarreas crónicas de las etapas tempranas de la vida. Y por tanto, confrontar a un niño con diarrea crónica en la etapa de la infancia, número 1. Número 2, que no está seleccionado de la comunidad, es decir, que no viene con la condición ya terminológica de diarrea persistente. 3, que usted lo reconoce en un hospital. 4, que por la severidad de la condición, este es un niño que no está en consultorio, sino que ya está hospitalizado o ya está siendo visto en la sala de emergencia, de este mundo de niños que ya tienen una historia larga de enfermedad diarreica, que no ha alcanzado todavía el año de edad, es de lo que trata esta presentación. Por tanto, esta primera lámina les va presentando a ustedes algún aspecto que es importante recordar. El primer aspecto importante a recordar es que cuando usted discute esta lámina, lo pronto es que puede encontrarse con niños que comenzaron su enfermedad en etapa neonatal. Es decir, los primeros 2 meses, vamos a llamar a esta etapa todavía neonatal, un niño que presenta diarrea y presenta condiciones que necesiten tratamiento en el hospital por la frecuencia de las deposiciones, por deshidratarse o no, por problemas de falla y crecimiento. Es decir, este niño necesita ser confrontado y lo cierto es que mientras más temprana sea la edad de esta criatura, lo cierto es que usted va a tener que tener en la consideración todo un mundo impecable de problemas que se llaman enteropatías congénitas, y esta condición es de la cual quisiera no pasar a confundirlos porque no es un tema que van a ver regularmente ustedes no hacen gastropediatría, pero quiero simplemente recordarles que el grupo grande de niños que mientras más temprano comiencen a hacer enfermedades diarreicas y que estas diarreas motiven la necesidad de llevarlo a un hospital según la angustia de la familia, que el pediatra en la sala de emergencia tenga que definir hospitalizar por esta frecuencia de diarrea, porque este niño que tiene diarrea tiene problemas para crecer. Esto es una condición que usted enfrenta solo en los hospitales y por tanto, mientras más temprana sea la condición, obviamente la enteropatía congénita, que es un problema inmenso de análisis y que probablemente requiere mucha instrumentación, es alguna de las condiciones de las cuales no voy a hablar con ustedes. Pero vamos a hablar de la parte más alta y vamos a hablar del grupo de niños que tienen este grupo de diarrea y escapamos de la edad de los primeros 2 meses probablemente y que van a presentar una consulta en la sala de emergencia por presentar diarrea y que puede eventualmente requerir hospitalización o no. Por tanto, este grupo de niños que tiene enfermedad diarreica, debería usted, con lógico sentido, preguntarse usted dónde vive. Usted vive en los Estados Unidos, usted vive en América Latina o en Europa. ¿Dónde vive usted? Donde viva usted es que tiene que enfrentar su realidad. Y la realidad será indudablemente grupos de niños que puedan tener eventualmente alguna enfermedad diarreica, un coprocultivo ayudará porque puedan ser estas infecciosas, una búsqueda de virus ayudará cuando usted sospeche en condiciones virales y por tanto a veces ocurriera que las diarreas generadas por rotavirus, por norovirus o por alguna bacteria se van alargando en el curso del tiempo, van generando un tiempo mayor de duración de esta diarrea y si usted quiere medir el término simplemente en cantidad de días, va a encontrarse con grupos de niños que hacen la condición y que eventualmente puedan presentar la condición de diarrea por el agente causal, número 1, porque eventualmente desarrollaron una condición muy sencilla de diagnosticar que se llama intolerancia a la lactosa. Pero, y aquí viene el gran pero, cuando usted va analizando las circunstancias del niño y va encontrando que probablemente los cultivos van resultándole negativos, que las búsquedas de virus no son confiables y que probablemente tiene un dato importantísimo, y este dato importantísimo podría ser preguntar a los papás qué es lo que estiman ellos como oportunidad diagnóstica y va encontrando que la referencia que le da la mamá es que es un niño que no toma exclusivamente leche humana, sino recibe una fórmula infantil, entonces de lo que estaríamos abriendo es un panorama en donde la alergia alimentaria como condición causal de diarrea se torna importante. 2 términos a reconocer como todo pediatra es en primer lugar el niño que tiene deposiciones frecuentes y que va presentando sangre en las deposiciones. Este niño frente a un cultivo negativo, la lógica se va sugiriendo a que deba tener alguna forma diagnóstica que se llama colitis por alergia a proteína leche de vaca.
Y por tanto, esta condición de colitis por alergia a proteína leche de vaca no es un evento difícil de diagnosticar, simplemente hay que sospecharlo, hay que preguntarle a la mamá, hay que darse por enterado que el niño no toma exclusivamente leche humana, sino además recibir una fórmula infantil. Por tanto, este niño con sangrado en las deposiciones tiene entonces un primer recuadro identificado, cause milk protein colitis, y por tanto, este niño lo que necesita para finalmente manejar su condición es retirar la proteína de leche de vaca, y lo que pronto va a ocurrir es que desaparece el sangrado, el niño va mejorando y usted tiene un diagnóstico conformado, un niño que regresa a vivir a la casa. El otro término un poco más difícil es que cuando el niño enfrenta una condición que todavía los que no son pediatras probablemente no la conozcan, también es una condición que a veces los pediatras no manejamos todos los días, es una condición que se llama FPS. Cuando usted puede enfrentar entonces grupos de niños que puedan tener enterocolitis inducida por una proteína alimentaria, y esta enterocolitis inducida por proteína alimentaria ya no es leche de vaca. Y estamos escapando solamente del niño que se enfrenta a la oportunidad de recibir alimentación con leche de vaca. Ya estamos hablando de circunstancias diferentes. Ya estamos hablando de niños que ya comenzaron a comer. Ya estamos hablando de niños que probablemente sean sometidos a programas de alimentación con otros productos de alimentación. Entonces los pediatras, los no pediatras, los médicos generales deberíamos tener alternativas diagnósticas a niños que presentan historias de diarreas largas en donde la probabilidad de que sea fácilmente diagnosticable por ser una colitis producida por alergia a proteína de leche de vaca, pierde la oportunidad diagnóstica. Entonces, el término de hablar del grupo de enfermedades diarreicas complicadas de la etapa neonatal, lo vamos a dejar para un segundo mejor momento, y lo que nos vamos a concentrar ahora es abrir esta caja de Pandoras que se llama el grupo de enfermedades con diarrea, que se llama FPS. Por tanto, el FPS otra vez es una condición alérgica, otra vez induce a la lógica de pensar que el niño pueda presentar esta enfermedad diarreica, y lo lógico es que son grupos de niños que ya son sometidos a alimentación diferente a la exclusiva por leche de vaca. Por tanto, todo este grupo de niños que van presentando esta condición necesita ser confrontados a un término diagnóstico. Y el término diagnóstico que necesitamos identificar es cuando, como pediatra, con cultivos negativos, con historias negativas de alguna enfermedad, con evidencia clara que no vienen de la comunidad, que no son niños que tienen diarrea terminológicamente llamada persistente, que esto no es un problema de salud pública, que son niños que terminan en nuestras emergencias y en nuestros hospitales, cuando comienzo a hablar de ellos, de una condición que probablemente no suene en la cabeza de nosotros y que se llama FPS. El FPS es una condición que usted debe tenerla como lógica cuando va enfrentando el siguiente análisis. Cuando usted tiene, mire usted el término, cuando usted tiene grupos de niños que presentan la enfermedad y que debutan con una condición de vomitador. Esto es importantísimo, porque cuando usted analiza la historia de la vida de un niño por diarrea, probablemente el análisis que haga usted es básicamente el análisis de la diarrea, pero a veces perdemos el interés de preguntar las cosas importantes y usted no tiene una oportunidad de diagnosticar FPS si no tiene la parte importante del síndrome. Y la parte importante del síndrome es esta porción de acá. Grupos de niños que cuando reciben la alimentación, entre 1 y 4 horas después de haber comido algún alimento, van presentando la condición de vomitadores, es decir, comió algo, ¿qué fue? No lo sé, pero mi niño después de comer esto, 1 o 4 horas después, comienza a vomitar y que en el transcurso de las horas eventualmente presenta diarrea. Ese niño me interesa analizarlo para incluirlo en este término diagnóstico de FPS. Primer término. Segundo, el concepto general. El concepto general es 1 a 4 horas después de comer. Y luego el criterio menor. Y mire usted, cuando hablamos del criterio menor encontramos recién el tema central de la presentación. No es el concepto más importante. Por tanto, un niño que debuta con vómitos la condición y que termina en una sala de emergencia, indudablemente que lo que esperamos como pediatras es cuándo va a comenzar a hacer diarrea para que la condición quede claramente tipificada, para que el concepto de diarrea quede claro en mi cabeza, pero voy perdiendo el panorama que en esta condición lo que debería recordar yo es que lo más importante es el debut de la criatura 1 a 4 horas después de comer y que lo demás que viniera, el acompañante, que eventualmente fuera diarrea o la condición de severidad, un niño que tiene mucho letargo, mucha palidez, un niño que necesita estar en una sala de emergencia, un niño que luce mal y que probablemente muchas veces el pediatra que lo recibe en una sala de urgencia piensa que este chico tiene alguna sepsis, alguna condición muy mala.
y que simplemente lo pone en una condición de no comer, lo hidrata bien a este niño y al día siguiente, cuando llega el grupo a evaluar a esta criatura, se encuentra con una criatura que luce bien y que no tiene ningún diagnóstico de sepsis, pero probablemente cuando usted vuelve a preguntarse, después de que el niño comienza a comer otra vez y lo regresa usted a su leche regular y presenta ahora sí la condición de vómito otra vez y nuevamente repite la historia, niños muy mal, niños que están hipotensos, niños que se ponen pálidos, niños que lucen realmente un requerimiento muy importante de manejo de un emergencista pediatra, entonces vamos entendiendo recién que el FPS es una condición absolutamente importante para tenerla en consideración cuando enfrento en un hospital, en una sala de emergencia, a grupos de niños que debutan con una condición muy severa de enfermedad y que el concepto claro para recordar son grupos de niños que han comenzado a recibir alimentos y que después de comenzar a recibir alimento debutan con toda esta historia. Por tanto, el FPS es un concepto que debería mantener en la cabeza del análisis de cualquier niño cuando este niño comienza a comer. Otra vez, cuando usted tiene este grupo de niños que ya reciben leche de vaca, la lógica es presumir siempre responsabilizar a la leche de vaca. Pero la gran pregunta es, ¿cómo enfrento a grupos de niños que ya están comiendo algunas otras cosas, que lo que comen ya no es exclusivamente leche de vaca y que, por cierto, este grupo de niños puedan afectarse seriamente cuando comienzan a recibir estos otros alimentos? ¿El FPS es una condición aguda? Claro que sí es una condición aguda, pero tiene un comportamiento crónico también en otros chicos. Y por tanto recordar que el FPS como condición de presentación aguda es fácilmente entendible. Grupos de niños que comenzaron a vomitar apenas comenzó a comer este producto diferente en su alimentación, me queda claro que tiene un FPS en consideración. Pero cuando la historia es diferente, cuando la mamá trae esta criatura porque tiene una historia de vómitos y diarrea que ya tiene un tiempo más largo, obviamente eso hace que yo piense que el término diagnóstico es algo diferente, pero nuevamente la historia de vomitador antes de presentar las condiciones de diarrea es de por sí la condición más importante que usted deba tener en la entrevista con las familias. ¿Qué más debo recordar del FPS? Debo recordar esta lámina que resulta complicada. En América Latina tenemos costumbres de alimentar a nuestros hijos y por tanto cuando alguno de nuestros niños comienza a comer, las rutinas que nos enseñaron nuestros abuelos a nosotros pasan siempre por lo mismo. En el Perú comenzamos a darles algún alimento, de seguro en Colombia algo especial, de seguro en Bucaramanga sus hijos habrán comenzado con algún alimento en especial y por tanto una de tantas cosas podría ser que usted decida comenzar con una alimentación complementaria, llamémoslo así, en un niño con un producto que en el Perú es bastante benigno, conceptuamos que es un alimento absolutamente sano y que no debiera generar absolutamente ningún daño. Y de repente alguno de nuestros hijos comienza a comer camote, no sé cómo le llaman ustedes, en el Perú le decimos camote, el camote es como la papa, es amarilla, anaranjada, ¿sí? Y probablemente conozcan ustedes el camote como camote. Pero cuando el sweet potato es el detonante de una condición como esta, nos resulta absolutamente inverosímil. Cuando un niño que comienza a comer alimentación complementaria y comienza presentando vómitos y diarrea y tengamos que considerar la posibilidad de que este niño esté enfrentando a la condición diagnóstica de presentar este concepto de alergia alimentaria. Es decir, el mundo de la alergia alimentaria comienza a ser importante cuando en nuestros países de América Latina comenzamos a escapar de la crisis social de la pobreza, cuando las diarreas comienzan a ser menos frecuentes, cuando las diarreas infecciosas ya no son las cosas primeras que debamos considerar y por tanto las alergias alimentarias son la transición que vivimos en nuestros países cuando las historias de las diarreas infecciosas dejan de ser importantes y comienza a ocurrir la necesidad de tener diagnósticos diferenciales alternativos. Uno de los manejos diagnósticos diferenciales alternativos frente a la eventualidad de niños que puedan presentar estas condiciones de diarrea crónica es indudablemente la alergia alimentaria. Pero el panorama se nos trastoca cuando tenemos que decir, pero ya le quitaron la proteína de leche de vaca y es poco probable que esto sea proteína de leche de vaca. La pregunta es, ¿qué debo tener en mi cabeza como alternativas diagnósticas? Una de tantas, aquella que tiene alimentos de altísimo riesgo, son dos. Una de ellas, el camote. Una segunda importantísima a considerar son las pequeñas arvejas. ¿Comen arvejas ustedes en Colombia? De seguro que sí. En todas las partes del mundo la comemos y tiene que ser que en alguna vez
alguno de nuestros pequeños pacientes que hayan recibido estos alimentos con altísimo riesgo de desarrollar la condición de FPIES puedan eventualmente haber comenzado a presentar el efecto del vómito inmediato y la condición diagnóstica que viene después. Y los demás productos que van a ver ya son alimentos de altísimo riesgo, alimentos de algún riesgo algo menor, otra vez, nuevamente, el camote, las arvejas, lo que viene por acá ya son las zanahorias. ¿Cómo es posible que la zanahoria pueda hacer daño a una criatura? ¿Cómo es posible que una zanahoria pueda generar una historia como la que estamos conversando? Eso es absolutamente cierto, porque la estadística va sugiriendo que los frijoles, las zanahorias, obviamente la papa, otro producto que en el Perú es una rutina de alimentación. Nuestros niños comienzan a comer papa muy temprano, a partir de los 4 meses, y si usted tiene un niño que comiendo papa o habiendo iniciado a comer papa presenta la condición de vómito y después diarrea, asuma que la probabilidad del diagnóstico de esta criatura pudiera finalmente ser encabezada por el término de FPIES. Y lo último que va viendo acá, otra vez, el otro gran alimento benigno que es la rutina de alimentación en mi país se llama zapallo. No sé cómo llaman ustedes a la alimentación con pumpkin, pero en realidad estos 3 alimentos, alguno que puede ser el camote, 2, la zanahoria, 3, la papa y 4, el zapallo, son alimentos que usted debe tener como alternativa diagnóstica cuando confronta a un niño que comienza con una alimentación muy temprana, cuando ya le quitamos la proteína de leche de vaca como alimento que puede usted asumir que puede ser el agente causal de la diarrea crónica en esta criatura o de la diarrea aguda, y por tanto son condiciones que van a ser para grupos de niños que no reciben alimentos diferentes. Cuando los niños ya comienzan a comer regularmente algunas frutas y usted camina hacia este lado, se va encontrando con otro prescriptor. Nosotros todos en nuestro país asumimos que el plátano, el banano, es un producto absolutamente sano, que no tiene ningún riesgo, y cuando usted ve esta presentación y se va dando cuenta que el plátano está localizado como un alimento de alto riesgo para desarrollar la condición de alergia alimentaria y que puede explicar la eventualidad de un niño que tiene diarrea crónica o un comportamiento inadecuado del intestino y que debute esto con vómito, entonces otra vez nos preguntaremos si lo que estoy haciendo en la recomendación del banano tenga bastante lógica. Lo otro es que nos han cansado de repetir que los cítricos no generan riesgos de alergia. ¿Por qué hablamos de que los cítricos generan alergia? Y cuando veo este recuadro y voy encontrando aquí, encuentro las naranjas, y probablemente las naranjas también juegan un papel, y ya no solamente las naranjas que encontramos acá, las sandías y los melones, que siempre creemos que son alimentos bastante benignos. Por tanto, no estoy haciendo ningún comentario contra que comience usted a ofrecer a sus niños alimentación complementaria según lo que tenga usted en la lógica de su análisis. Eso estará bueno. Lo que vengo a comentarles es que necesitamos incluir en nuestro armamento diagnóstico un término bastante nuevo, no tiene más de 5 años, que comienza a irrigarse en todos los conceptos de los gastropediatras en el mundo, y esto se llama FPIES. FPIES es un término diagnóstico que necesitamos identificarlo. Necesitamos reconocer que la historia comienza siempre, es el criterio mayor, con un niño que entre 1 y 4 horas después de comer presenta el vómito, y después de varias horas más, 5 horas después, comienza a presentar diarrea. Estos niños podrían tener ciertamente un análisis de pensar que es alguna condición infecciosa, eso está bien, pero cuando usted va teniendo cultivos negativos y muestreo negativo, necesita una alternativa diagnóstica, y la alternativa diagnóstica no es una enfermedad rara, es seguramente alguna condición que se nos pasó desapercibida en los 100 años que tiene la medicina occidental, y por tanto el FPIES es de necesidad que lo tengamos en consideración. Y cuando usted se pregunta qué puede producir este FPIES, la lógica es ver la frecuencia de los eventos, y vamos analizando la frecuencia de los eventos y vamos encontrando alimentos que son alimentos que pudieran haber sido considerados siempre benignos, serán siempre benignos, pero la asociación que usted pueda realizar con esta condición de iniciar alguno de estos alimentos y que el niño haga el síndrome de FPIES es probablemente a lo que quisiera llegar finalmente en esta presentación. Finalmente, grupos de niños que comienzan a comer
ya son entre 8 meses y 12 meses y comienzan a comer productos que vienen en caja y alguien les dice a usted que los productos que vienen en caja y que tienen estratificación y la rutina para nosotros es que nuestros chicos coman arroz. Yo no sé si en su país coman los chicos arroz, seguramente como primer alimento, pero el arroz, por el color de seguro, pensamos que es un alimento absolutamente benigno, que no genera ningún riesgo y que seguramente en mi país también comemos arroz con alta frecuencia y que pensamos que el arroz no tiene ningún riesgo. Otra vez, cuando usted discute lo mismo va a encontrar que alguno de tantos alimentos que pueden enfrentar las criaturas en su alimentación, por ejemplo la avena, por ejemplo el arroz, están presentes como elementos de riesgo de desarrollar esta condición diagnóstica como FPIES. Y en esto termina la presentación. Simplemente identificar que las condiciones infecciosas son importantes. Simplemente identificar que el panorama social que viva la localidad de su país establecerá el diagnóstico de diarrea persistente. Simplemente recordar que la palabra diarrea crónica, entendida como un término en cuanto a cantidad de días, es probablemente que usted puede identificarlo en consulta, pero puede identificarlo en un hospital. Niños que están hospitalizados por condiciones en donde la historia de diarrea crónica no haya sido claramente detallada, en donde no hayamos preguntado la prevalencia de la condición del vómito asociado a la diarrea y que el vómito anticipe la diarrea, es probablemente una forma de perder el diagnóstico. Chicos en las salas de emergencia que debutan con el vómito, que son recibidos por ustedes como médicos pediatras, probablemente si no tiene usted una historia clara, si no tiene un diagnóstico claro, pierde el diagnóstico. Chicos que son hidratados, que se les quite el alimento, que transcurre el evento de la toxicidad por la alergia y que el niño va mejorando y que al día siguiente, la visita de las 24 horas después, los encuentra fantásticamente bien y usted dice, es imposible que este chico tenga una sepsis estando bien. No olvide, el diagnóstico de FPIES es uno de los diagnósticos que necesitamos incluir en nuestra lógica del armamentario diagnóstico de los pediatras y de los que hacemos atención de niños. Muchas gracias.